mensaje que este día tenemos. Que ahora viene fuerte. Muy bien. Un buen mensaje. Bueno, pues estamos a punto de iniciar sobre el mensaje. Déjeme decirle y presentarle, como se merece, el pastor Carlos Montoya Álvarez. Él es pastor de la comunidad cristiana Getsemaní, ¿verdad? Además es el director de la escuela bíblica Jehová Sama, a punto ya de sacar su generación 100. Pastor Montoya, bienvenido. Sí, gracias a Dios, ¿verdad? Que hemos iniciado el día 2 de este mes y ya pues prácticamente ya pasamos la primera semana de clases. De las 14 ya nos quedan 13, pero estamos planeando hacer una fiesta, ¿verdad? De agradecimiento a Dios por 100 graduaciones. El 7 de abril, ¿verdad? Estamos tratando de tener un lugar donde pueda caer bastante gente, porque pues son casi 800 o 1000 estudiantes graduados que ya están trabajando, que ya están con sus familias, que están con su ministerio, y pues estamos tratando de llegar a ellos a través del Facebook, ¿verdad? Para que ellos también sepan de este acontecimiento muy importante, 100 graduaciones, ¿verdad? Y pues queremos decirle gracias a Dios por ello, porque no fácilmente se llega a 100 graduaciones. Así es. Pero gracias a Dios, Dios nos concede la oportunidad, el privilegio y la bendición, ¿verdad? De tener esta fiesta. Pues ojalá que se puedan contactar, si no la totalidad, cuando menos la mayoría, ¿no? Para que se den citas, celebrar, ¿por qué no, verdad? Sí, y pues también, ¿verdad? Vamos a tener la invitación de los pastores de la ciudad de Ensenada, digamos, AUME, que es, ¿verdad?, la organización o ¿verdad?, que está tratando de juntar el pastorado de la ciudad, ¿verdad? Y yo pues con mucho respeto a todos los pastores de todas las organizaciones les hago una invitación a que nos unamos y veamos la ciudad como nuestra ciudad, donde Dios nos ha puesto, y que nos unamos en oración por esta ciudad, porque esta ciudad necesita nuestra oración. Vaya que sí. ¿Verdad? Necesita nuestra oración, aparte del ministerio que desarrollemos, ¿verdad? Porque pues algunos tienen el privilegio de ser apóstoles, otros de ser profetas, otros de ser evangelistas, otros de ser pastores, otros de ser maestros, pero todos trabajamos para el mismo Señor, no importa los nombres que cada persona tenga, porque pues uno que yo soy de aquí, que yo soy de allá y que yo soy de acá, pero finalmente servimos a un solo Señor. Se me ocurre que el tema que el pastor Montoya nos trae, de otras bambalinas estuvimos comentando el tema, se me ocurre que este tema sea dirigido principalmente a los pastores, hermanos. Al pueblo, ¿verdad? Para que los pastores a su vez bajen esta información. Sí. Pero que la hagan suya primero. Sí, ¿no? claro, que la tomen, porque esta es nuestra responsabilidad. Así es. ¿Verdad? El tema que yo voy a tocar es sobre el amor a mi santidad. Yo quiero darle la definición de mi diccionario de lo que corresponde a la palabra santo. En el diccionario de la lengua española viene pues solamente sintetizado, apartado, separado, consagrado, dedicado, ¿verdad? Son las palabras del diccionario de la lengua española. Yo no soy español, soy mexicano, pero mi diccionario de la palabra santo es, en la palabra estricta de la palabra santo, es la acción por la cual Dios te arranca de las garras del diablo, del pecado y de la muerte, te arranca y te atrae a Él, para que lo mires a Él, para que lo idealices a Él, para que lo reconozcas a Él, para que lo adores a Él, para que le sirvas a Él. Y en esta palabra servir es la segunda parte de la palabra santidad, según mi diccionario, porque es el acto por el cual una persona, en una manera consciente y responsable, una vez que Dios lo arrancó del diablo, de las garras del diablo, el pecado, la muerte y el mismo infierno, el hombre ahora, o la mujer que el Señor ha rescatado, la persona
decide voluntariamente consagrar su vida a Dios. Y ahí corresponde, ¿verdad?, a los talentos, a las habilidades, a las capacidades que Dios nos ha dado, a los dones que el Espíritu Santo reparte. O sea, se necesita entender claramente que el tema santidad es de suma importancia, porque es ser librado para servir. Así que es interesante que usted entienda. Escúcheme la parte de la introducción de este mensaje. Hemos sido llamados a la santidad, a ser un pueblo santo, un pueblo, ¿verdad?, dedicado solamente a Él, o sea, a Dios, ¿verdad?, y a su servicio. Un pueblo apartado totalmente de este mundo de pecado para vivir vida ¿verdad?, para vivir vidas transformadas, transparentes, claras. Escuche bien, vidas apartadas de todo pecado, de toda vida de maldad. Creo que es importante entender, mis hermanos, que nosotros como creyentes en Dios, y puntualizo, en Dios, en Cristo y en el Espíritu Santo, debemos vivir vidas totalmente lejos de toda, ¿verdad?, de todos los oropeles, ¿verdad?, de este mundo, las vanidades ilusorias, ¿verdad?, que están en este mundo. Y escúcheme, quiero que considere conmigo lo que Juan dice en su primera carta universal, capítulo 1, ¿verdad?, la primera carta de Juan, capítulo 2, del 15 al 17. Juan es muy terminante en esta palabra, donde dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Escuche, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Escuche bien, de las corrientes de este mundo. Luego dijo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿verdad?, permanece para siempre. Aquí Juan no está hablando de la tierra como mundo, no está hablando de la tierra, ¿verdad?, y de lo que la tierra tiene para nuestra subsistencia, sino habla de tipos de vida, de costumbres, de hábitos que arrastra, escuche bien, que arrastra al hombre y a la mujer a vicios, ¿verdad?, a placeres, ¿verdad?, no sanos. Porque hay placeres que no son sanos, que nos arrastran, que nos destruyen, que desintegran nuestra identidad como seres humanos, sino más bien, ¿verdad?, desenfrenos carnales tales como el alcoholismo, por ejemplo, destruye nuestra sociedad, destruye nuestra familia, aparte de que destruye nuestra salud. Las drogas, otro de los venenos terribles, que el gobierno pone mucha atención en las drogas, pero no pone atención en el alcoholismo. Y el alcoholismo es una droga tremenda porque te va encadenando y te va llevando. Cuando no te satisface el cigarrillo, empiezas con el alcohol. Cuando no te satisface el alcohol, empiezas con las drogas. Y estas te arrastran hasta caer a lo más bajo. Lamentablemente la gente no entiende, cree que es parte de la sociedad, es parte de la suciedad, no de la sociedad, es parte de una vida desastrosa. Lamentamos porque mucha de nuestra gente, familiares, amigos, están metidos en este problema. Dios quiera que entiendan el error en que viven y puedan librar sus vidas de esa destrucción, y puedan librar sus familias, porque vienen, ¿verdad?, divorcios, abandonos, y puedan librar también sus vidas, ¿verdad?, de su posición en la sociedad, porque a veces se van hasta abajo y no importa si es un médico, si es un ingeniero, si es un licenciado, si es un abogado, se va muchas veces hasta los yongos, y a veces se encuentran en los puentes ahí
todos llenos de piojos, enfermos y una serie de cosas. El alcohol, las drogas arrastran y destruyen. Ojalá que pueda entender la importancia de tener, ¿verdad?, la idea y el valor de abandonar todo eso que finalmente desfigura su personalidad. Pero quiero que siga usted, ¿verdad?, conmigo. Por ejemplo, yo le voy a dar un texto que es el texto clave. Todos los pastores dentro de las iglesias, el cristianismo, entiende exactamente esta palabra que dice en Hebreos 12:14. Dice, seguir la paz con todos. Dios nos ha llamado para ser hombres de paz, de relaciones, de amistades. Pero dice, seguir la paz con todos, y luego puntualiza, y la santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Hoy todo mundo, digamos un bandido, un sinvergüenza, una persona que se ha arrastrado, a veces muere y ya lo queremos llevar al cielo, porque pues es fácil, la religión lo arregla bien fácil de hacer de esto y aquello y no mandarlo al cielo. Qué fácil enviar a una persona al cielo con ruegos o ciertos ritos que se hacen. Pero hablando del término bíblico, el término bíblico es totalmente diferente. Y dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Porque Dios es santo y Dios demanda de un pueblo santo. Como personas que conocemos a Dios y hemos tenido una relación y vivimos en el amor de Dios, nosotros debemos, ¿verdad?, debemos vivir en paz no en paz y en guerra, ¿verdad?, con nuestros semejantes. Pero, escuche bien, indiscutiblemente se nos demanda por Dios vivir, atraer para que lo miremos a Él y nosotros conscientemente dediquemos nuestra vida al servicio de Dios. No se necesita ni ser cura, ni se necesita ser pastor, no. La vida de un ser humano fue hecha por Dios para vivir una vida cuerda, una vida justa, una vida de verdad, no como la que vivimos muchos o la que mucha gente vive. Es interesante, pero escuche bien, las Escrituras es la que nos dice. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también, dice, como piedras vivas que Dios ha arrancado de la maldad y les ha puesto en el edificio de su iglesia y nos ha puesto en el camino de lo que es el pueblo de Dios, la gente de Dios, la iglesia de Dios. Dice, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. No creo que la espiritualidad se erradique en mundanalidad, en placeres no sanos. No creo eso. Es interesante ver el concepto bíblico. El concepto nuestro puede ser pura basura, pero el concepto de Dios es otro. Y dice la palabra, ser edificados como casa espiritual, sacerdocio santo. Los hombres y mujeres que dedican su vida al servicio de Dios somos llamados sacerdotes, porque el sacerdote intercede delante de Dios, Dios le revela a él y él puede revelar o enseñar al pueblo. Somos gente santa para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo es nuestro abogado, es nuestro intermediario. A veces queremos poner una serie de intermediarios, pero bíblicamente el único intercesor, el único sumo sacerdote que traspasó los cielos es Cristo Jesús, el cual está sentado a la diestra de Dios. Y el pueblo de Dios debe entender que su vida debe de ser una vida consagrada a Dios. En Primera de Pedro 2:9 enseña la palabra y dice, mas vosotros sois, dice, linaje escogido. Vuelva la palabra primera que hice, que la introduje.
mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Somos sacerdotes de la realeza, porque somos intermediarios, somos intercesores, somos transmisores de la presencia de Dios, de la bendición de Dios, de la palabra de Dios a la gente que ministramos. Y dice real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Escuche bien, ¿de dónde nos sacó el Señor? Y vuelva al principio, ¿verdad? Hemos sido arrancados de las garras del diablo, de las garras del pecado, de las garras de la maldad, de las garras de los infiernos, y hemos sido traídos a Dios, para ver a Dios, para idear a Dios, para adorar a Dios, para servir al Señor. Pedro, mis hermanos, tiene en su mente que nosotros como hijos de Dios somos piedras vivas edificadas en la casa, ¿verdad? Edificados en su casa espiritual, que es su iglesia. Somos sacerdotes santos capacitados para ofrecer sacrificios espirituales de intercesión, de oración, de ruegos, de súplicas. Es importante entender que agradan al Señor. Somos linaje escogido por Dios. Dios nos ha escogido, somos una bendición porque Dios nos ha escogido. Y escuchen bien esto, somos sacerdotes de la realeza por el hecho de servir al Rey Cristo Jesús. Es nuestro Rey, es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Somos nación santa, somos pueblo que el Señor compró por precio de sangre para consagrarlo para su servicio. Mi hermano pastor, mi hermana o hermano cristiano en la iglesia, el día que la iglesia de Cristo realmente se consagre al Señor, dedique su vida al Señor, se aparte totalmente de toda vanidad de este mundo, ese día vamos a ver la gloria de Dios caer sobre la tierra. Vamos a ver ciegos mirando, sordos oyendo, paralíticos caminando. Vamos a ver a un muertos resucitados. Pero no podemos ser realmente esto cuando vivimos con un pie adentro y otro pie en el mundo. Sus músicas están entrelazadas, sus costumbres, sus hábitos están metidos, todos sus vestuarios, peinados, todo el cristianismo lo está adoptando. En lugar de que el cristianismo sea cabeza, se ha convertido en cola. Hemos llegado al mismo terreno de Israel. Israel, Dios lo trató o lo llamó como cabeza de las naciones, pero por su pecado, por su mezcla con la mundanalidad, ahora son cola, esperando que el Rey de Reyes venga para establecer el orden de las cosas. Y el cristianismo, estamos cayendo en el mismo problema. Estamos cayendo en el enredo de sus músicas, en el enredo de sus placeres, de sus fiestas y de todo esto. Hermanos, hermanas, disculpe, perdón, pero esto no es santidad. Santidad es apartamiento. Vean los hombres principales de la Biblia: justos, rectos, perfectos y apartados del mal. Justo, recto, perfecto y apartado del mal. Vea Job, vea Noé, vea Enoch, vean los hombres, Daniel, vea todos estos hombres. Hombres justos, rectos, perfectos y apartados del mal. No puede ser posible que el cristianismo esté tan mezclado, tan mundanalizado como lo que está pasando hoy. Y queremos ver la gloria de Dios, queremos ver las maravillas de Dios. ¿Cuándo las vamos a mirar? Vea lo que dice Éxodo relacionado a Israel. Éxodo capítulo 19, verso 6. Y vosotros, dice el Señor, cuando saca a Israel de Egipto y lo trae al monte Sinaí, y le dice claramente: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Dios escogió a Israel para que fuera un reino de gente que llevara las buenas noticias, que marcara la diferencia entre vivir con Dios y vivir sin Dios. Y le dice claramente: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Y lo dice: gente santa.
Por eso el Señor lo apartó de Egipto para enseñarle, para educarle a vivir una vida conforme a los propósitos de Dios. Lamentamos que Israel realmente tuvo muchos que morir en el desierto por falta de entender que habían sido sacados para servir solo al Señor y no a los ídolos, no a la idolatría, a la maldad en que vivieron ellos en el desierto. Escúcheme bien lo que la palabra dice. Dice: gente santa, estas son las palabras, le dijo Dios a Moisés, que tú le vas a decir a los hijos de Israel. Dios saca al pueblo de Israel, como decía el momento, de la tierra de esclavitud, de la mano del rey Faraón, y lo trae al monte del Sinaí, la tierra del encuentro entre Jehová y su pueblo, Israel. Y ahí les dice lo que ellos significaban para él. Amigos, hermanos en Cristo, les dice primeramente: ustedes son un reino de sacerdotes para gobernar como los hijos de la luz, como los hijos del día, como los hijos de la luz de Dios. Segundo, dice: gente santa, gente que Dios sacó de la esclavitud para consagrarse, escuche bien, para consagrarse a Él y a su servicio. Mi hermano, mi hermana, es tiempo de abrir los ojos. Proclamamos la segunda venida de Cristo. Escúcheme, si Cristo viniera realmente, ¿está usted preparado? ¿Está usted listo para recibir al santo de los santos, al justo de los justos? ¿Está usted listo para recibirlo? Realmente, si usted vive con un pie adentro y otro pie afuera, si usted vive más bien conforme a las costumbres y los ritos de este mundo, escúcheme bien, no se equivoque. Dios quiere un pueblo santo, apartado totalmente del pecado. Vamos a irnos a un corte para una alabanza y luego regreso con este tema. Hermanas que estuvieron ahí, recuerden, ¿verdad?, ese día maravilloso. Esperamos pronto, ¿verdad?, tener algo semejante, porque realmente vale la pena, ¿verdad?, recordar los momentos cuando pudimos, ¿verdad?, celebrar la oportunidad de 10 años, ¿verdad? Pronto son 20 años y gloria a Dios por ello, ¿verdad? Gloria a Dios por ello, porque no es fácil mantener, pero si Dios es por nosotros, Dios nos va a sacar adelante. Bueno, terminaba diciendo, ¿verdad?, que Dios le decía a Israel que era un reino de sacerdotes y también era gente santa, gente que Dios había sacado de la esclavitud de Egipto y los había traído al desierto para hablar con ellos, instruirlos y enseñarles la vida diferente entre ser un esclavo del pecado, de la maldad, y ser un hombre libre para bendecir, para adorar, para agradecer al Señor por lo que Él hace, ¿verdad?, por nosotros. Vean lo que dice el libro de Levíticos, capítulo 11, verso 44, y le dice estas palabras: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto, dice, os santificaréis, ¿verdad?, consagrando nuestra vida y nuestro servicio y nuestro todo. Dice claramente: os santificaréis y seréis santos, porque yo, dice el Señor, soy santo. Si Dios es santo, obviamente Él reclama, Él demanda de quienes le sirven, de quienes lo representan, demanda santidad, demanda obediencia, demanda muchas cosas, pero entre ellos santidad. Dice: así que no contaminaréis vuestras personas, no contaminen sus personas con nada que sea inmundo, nada que sea incorrecto, nada que sea realmente que te desfigure realmente tu posición como hijo de Dios. Ahora, en Levíticos capítulo 19, el verso 2, dice lo siguiente:
habla a toda la congregación. Estas fueron las palabras de Jehová a Moisés para que Moisés hablara al pueblo. Y dice con claridad esta palabra. Dice, habla a toda la congregación de Israel o de los hijos de Israel y diles, santos seréis. Es una orden de Dios. Mis hermanos pastores, mis hermanos creyentes, mis hermanos hijos de Dios, aquí le dice claramente, y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Usted me puede decir, eso es en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es la diferencia? Cuando Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cuál es la palabra, la diferencia? Cuando Pedro habla, dice, vosotros sois santos porque Dios es santo. Escuche la palabra. En los siguientes mensajes, porque obviamente voy a dar 2 o 3 mensajes sobre el mismo tema para dar una instrucción abierta y bíblica al pueblo cristiano de Ensenada, de Tecate, de Tijuana, de Ensenada, de San Quintín y aparte de Mexicali y donde quiera que nos vean a través también del internet, ya sea este o el propio. Pueden ver las escrituras. Yo no le hablo de conceptos, de ideas, yo le hablo de la palabra, lo que la palabra de Dios dice. Ahora, Levíticos 20:26 dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado, algo de lo que significa la palabra santo, y os he apartado de los pueblos, dice, para que seáis santos, porque los pueblos, todos los pueblos de la tierra distribuidos, la mayoría eran pueblos idólatras, pueblos que tenían sus propias imágenes, sus propios ídolos, a los cuales sacrificaban en ocasiones a sus hijos, a sus doncellas, todo eso. Pero el Señor dice, ustedes son gente diferente a todos los pueblos. Por eso es que algunas personas no nos aman, no nos quieren, porque según nosotros somos aguafiestas, según ellos nosotros somos personas, digamos, antisociales, porque no participamos. Pero lo que participa en la sociedad es un desastre. Lo que participa en la sociedad, antes siquiera era pacífica la familia, participando a veces de una fiestecita y mezclando siete, pero hoy ya son drogas, ahora ya no son pleitos con la mano, ahora son metralletas de gente que anda bien loca y pues cree que matar gente es su ministerio. Eso es terrible. Pero el pueblo de Dios abre los ojos, abre su corazón a Dios. Deuteronomio, por ejemplo, 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo, escuche bien, porque tú eres pueblo santo escuche bien, para Jehová Dios, Jehová tu Dios te ha escogido, escuche bien, no solamente te ha apartado, te ha escogido para ser su gente, para ser su nación. Jehová te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Somos pueblo especial, pueblo que marca la diferencia entre creer en Dios y servir a Dios. Hay millones de gente que creen en Dios, pero viven desenfrenados en el pecado. Pero la gente que cree y conoce a Dios, sirve a Dios, apartado de toda especie de mal. Y sigue diciendo, dice, para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y Deuteronomio 14:2 sigue diciendo la palabra, dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que seáis un pueblo único, que marque la diferencia entre el bien y el mal, que marque la diferencia entre la luz y las tinieblas, que marque la diferencia entre lo justo y lo injusto.
Esta es la diferencia. Lamento que mucho pueblo viva. Hay nomás, como dice el indio, como dice el dicho del indio, para donde te apunta el guarache para allá darle. Lamento que mucha gente diga soy cristiano y son personas mentirosas, chismosas, personas que causan problemas, divisiones, quebrantamientos. Lamento esto, y Dios obviamente lo lamenta, porque Dios no te ha sacado del pecado para que sigas en la inmundicia, para que sigas en la maldad de este mundo. Dios te ha sacado para que marques una diferencia entre lo bueno y lo malo. Y es interesante, mira lo que dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser de un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Eres su pueblo especial, que debe enseñar la verdad, ¿verdad? Y aquí es importante lo que sigue diciendo, ¿verdad? Dice un pueblo único de entre todos los pueblos de la tierra. Dios ha marcado la diferencia para que el mundo entienda la diferencia entre creer en Dios y conocer a Dios. El que cree en Dios pero no conoce a Dios sigue de acuerdo a los rudimentos de este mundo, de acuerdo a los placeres de este mundo. Escúcheme bien, pero el hombre o la mujer que realmente ha entregado su vida a Jesús y vive exactamente en un conocimiento real de quién es Jesús, se aparta inmediatamente del pecado y ya no vive más en ello. Pastores, iglesia, vivan la vida santa y no sigan confundiendo a la gente por vivir vidas incorrectas, por vivir vidas lejos de los conceptos y de las doctrinas que el Señor ha establecido. Dios le repite una y otra vez, ¿verdad? Le puntualiza que ellos son un pueblo santo, consagrado para el Dios que los sacó de la tierra de esclavitud, y ellos no deben contaminarse con el resto de los pueblos en sus costumbres y en sus hábitos, porque escuchen, la mayoría de ellos, hablando de la gente común sin Dios, vive de acuerdo a sus deseos o sus desenfrenos. Además, Dios les clarifica que Él los ha escogido. No me elegisteis vosotros a mí, dijo Cristo, yo os elegí a ustedes. Si usted entiende esa palabra, que el Señor lo ha elegido para que sea un pueblo santo, justo, real, verdadero, transparente, claro, que sea una persona realmente que represente quién es, como aquí, escogido para que le seas un pueblo especial. Un pueblo donde la gloria de Dios, donde la presencia de Dios es manifiesta. Dice claramente, más que todos los pueblos de la tierra, porque ellos, ¿verdad?, de ninguna manera debían servir a los dioses que los pueblos practicaban. Dice, porque no debían, ¿verdad?, porque no daban o daban por hecho, ¿verdad? Porque ellos están, digamos, cuando estaban en Egipto, ellos vivían en todas esas cosas. Ahora están en Dios, deben apartarse de todas esas cosas. Sin embargo, ¿verdad? Él los había sacado con mano fuerte y poderosa y les había dado leyes que ellos debían de tomarlas como la regla de su fe. Me temo que muchos cristianos no toman la Biblia como la regla de su fe, más bien toman la Biblia como una serie de conceptos que traducen, que creen según las reglas o según las enseñanzas que Dios nos ha dejado en la Biblia. A veces es horrible lo que vemos, horrible. Sigo con la escritura. Deuteronomio 18:19. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo. Escuchen, somos pueblo de Él.
porque Él nos sacó de la tierra de esclavitud, porque Él pagó el precio de nuestro rescate. Nosotros estamos secuestrados bajo el control del diablo, bajo el control del enemigo de Dios. Él nos tenía secuestrados, estábamos bajo su control, bajo su dominio. Pero Cristo pagó el precio de nuestro rescate, precio muy doloroso porque era precio de sangre. Dios no marcó esto, el hombre marcó este desastre, esta desgracia de que alguien justo tenía que morir por los culpables. Por eso mucha gente ignorante de la Biblia y de la palabra dice, es que ustedes creen en un Cristo de sangre. Pues lamentablemente, por causa de nuestro pecado, se había marcado que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Y la gente ignora la palabra y empieza a hablar absurdeces, tonterías, porque no conoce las escrituras. Dios tuvo que matar un animal inocente y con la sangre derramarla en la tierra en forma de redención, y con la piel de ese animal cubrió la desnudez de Adán y Eva. Desde ahí se marca que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Aún la libertad de los países, a veces como México tuvo que meter miles de gente a morir para ser libre del poder español. Entienda lógicamente, a veces las esclavitudes se pagan con sangre. Escúcheme bien, su pecado lo tenía esclavizado a usted y a mí, pero Cristo Jesús, con una sangre santa, porque Él fue engendrado por obra del Espíritu Santo, con una sangre santa, justa, en su cuerpo fueron incluidas tus enfermedades, tus dolencias, tus dolores, y por su sangre fuimos nosotros redimidos, rescatados, restaurados. Escúcheme bien, me molesta gente que habla puras tonterías, y a veces son gente reconocidas en el mundo como filósofos, científicos. ¿Cuáles son más ignorantes que una persona que ni siquiera sabe leer? Porque a veces el que sabe leer tiene justificación, pero una persona, para poder que hable de algo, pues lea, investíguese y luego después habla. Eso es lo que pasa en este mundo. Somos vanidosos, orgullosos, mentirosos, y estamos viviendo en esa forma, y a veces mucha gente que está en la misma línea cae en esas trampas de los conceptos equivocados. Escúcheme bien, y eso es interesante que usted lo vea. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes los mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y gloria de su nombre, fama y gloria, para que seáis un pueblo santo a Jehová Dios, como Él lo ha dicho. Dios está declarando a Israel, y obviamente a nosotros en sentido figurado y espiritual. Dios ha declarado a Israel, tanto a la gente, ¿verdad? Dice, tanto a la gente que sacó de la tierra de Egipto, como a sus descendientes, escuchen bien, que habían nacido en el desierto. Y es importante, en medio de mucha aflicción y prueba, ¿verdad? Y prueba que ellos eran pueblo, según Dios, eran pueblo suyo, de su exclusiva posesión, sobre todas las naciones que Él había hecho, porque finalmente Él es el creador del hombre, el creador de la familia, el creador de los pueblos, de las naciones y de las lenguas, porque de un hombre viene todo el linaje de la tierra. Y escuche, eran pueblo suyo. Segundo, para salvar o para servir, para que seamos un pueblo que marque la fama y la gloria
¿verdad? Para que seáis también un pueblo santo. Somos un pueblo santo. Y para que guardes sus mandamientos para ponerlos por obra. Es interesante que usted note, somos su pueblo. Sea Israel, sea nosotros. El gobierno romano en sus inicios reconoció al cristianismo y al judaísmo. Al cristianismo le dio el nombre de judeocristianos. ¿Por qué judeocristianos? Porque los cristianos creyeron en un personaje que se llama Jesucristo. Él era de la tribu de Judá según el nacimiento natural. No el espiritual, pero sí natural. Él era de la tribu de Judá, por eso él era el judío natural, y nosotros hemos creído en él, lo hemos aceptado a él como nuestro Señor, Salvador y único objeto de adoración y alabanza. Y escuche bien, en Deuteronomios 33, el verso 2 y 3, dijo: Jehová vino del Sinaí, porque ahí fue donde les dio la ley, y dice, y desde Seir, el desierto, ¿verdad? El desierto de Seir, los esclavizó, los libró, dice, resplandeció desde el monte, ¿verdad? De Parán, o el monte del Sinaí, y vino de entre millares de santos con la ley de fuego en su mano. Esto fue lo que Dios entregó a Moisés, una tabla de 10 mandamientos, el reglamento que se puede catalogar como la ley moral, que transforma, que trata de poner al hombre en el propósito de nuestro Dios. Aún amó a su pueblo toda la congregación, a él, dice, estaba en su mano, por tanto ellos seguirán en tus pasos, recibiendo dirección, porque la ley, los 10 mandamientos, era la dirección de Dios para el pueblo de Israel, como ahora para nosotros son los mandamientos de Cristo, que son las 10 bienaventuranzas, que son la reglamentación del hombre nacido en el reino de Dios. Hermanos, pastores, líderes, iglesia, es importante separarnos de toda maldad y corrupción para vivir una vida consagrada al Señor. Espero que usted entienda este mensaje, porque voy a dar un segundo mensaje según las órdenes que Dios me está dando. Hermano Rico, adelante. Así es, hermano. Bueno, pues la santidad es santidad. No es santidad a medias, no es, o poquita santidad. Pecado es pecado. Sí. Mentira es mentira. Decía un predicador: si tú tienes un vaso de agua cristalina y otro vaso de agua cristalina, y a uno le echas una gotita de orines, una gotita, ya lo corrupto. ¿usted se tomaría ese vaso? No, yo no me lo tomaría. Hay gente que sí se lo toma. Sí, a veces. Pero bueno, lo hacen. Lo comparamos con la santidad. No hay poquita santidad o mucha santidad. ¿No? La santidad es santidad. El pecado es pecado, la maldad es maldad, el amor es el amor. Bueno, esperemos con ansiedad la segunda parte de este tema, ¿no? Así que, pues, el próximo domingo, si Dios nos permite, estaremos aquí.